Ante todo, os agradecemos infinitamente a vuestra presencia, os damos la bienvenida a esta sesión que hemos organizado entre JG Ingenieros, Hospitecnia y el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona. Organizamos esta sesión con el pretexto del lanzamiento del libro Introducción a las instalaciones del bloque quirúrgico que acaba de publicar JG Ingenieros. Se trata de una publicación más de JG, de esta ingeniería. Este libro se suma a una colección de libros, ¿no?, que JG lleva publicando pues, los últimos años, con el propósito de divulgar todo su conocimiento acerca de la ingeniería de instalaciones en edificios, particularmente en la ingeniería de instalaciones de edificios hospitalarios, ¿no?, que es uno de los mayores campos de expertise de JG Ingenieros. Vamos a dividir la sesión en dos bloques principales. En el primero, que le da el título a esta sesión, vamos a afrontar la innovación en sanidad y particularmente del bloque quirúrgico desde tres puntos de vista. Esto nos interesa particularmente, ¿no? A través de nuestros invitados, vamos a tratar de dar una visión desde la parte del diseño, desde la parte de la operación y de parte de la gestión. Juan Gallostra va a moderar esta primera parte. Juan Gallostra es presidente y consejero delegado de JG Ingenieros. Va a moderar el pequeño coloquio en el que participarán nuestros tres invitados de hoy, a los que les damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nos acompañan hoy Manel del Castillo, que es actualmente director gerente del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El Hospital Sant Joan de Déu es uno de los principales hospitales pediátricos de referencia internacional. Aparte de ser un hospital de primer nivel de asistencia médica, es referencia precisamente en el ámbito de las infraestructuras sanitarias, de la mano de sus proyectos de pediatrización de los espacios sanitarios. Manel Castillo es de formación licenciado en medicina, diplomado en gestión hospitalaria y máster en gestión de la empresa pública por ESADE. Nuestro segundo invitado es Carlos Aguilar. Carlos Aguilar es de formación economista, MBA, diplomado en dirección de proyectos y diplomado en regulación y estructuración de contratos de asociaciones públicas y privadas. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en dirección de proyectos y planeamiento estratégico y actualmente es gerente regional de proyectos de infraestructura para AUNA. AUNA es el grupo líder de prestación de servicios de Perú y tiene proyectos de expansión en países como Colombia. Carlos Aguilar dirige actualmente un portafolio de 9 proyectos en ejecución que suman una inversión total de más de 300 millones de dólares, que suman casi 200.000 metros cuadrados construidos. En tercer lugar, tenemos a Luis Mosquera. Luis Mosquera es ingeniero industrial, es presidente de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria. Como muchos saben, hace pocos días anunció su marcha como máximo responsable de la institución. Ha ocupado el cargo durante los últimos 15 años y seguramente hoy, si no me equivoco, Luis, ya me corregirás, hoy debe ser uno de sus últimos actos públicos como presidente, o sea que te lo agradecemos. Luis Mosquera ha sido también subdirector de gestión técnica del Hospital 12 de Octubre a lo largo de las últimas décadas. Ocupó durante la pandemia el cargo de subdirector general de alta tecnología sanitaria, un puesto ligado al Servicio Madrileño de Salud, y recientemente se ha incorporado a una importante empresa del sector sanitario e industrial. Os damos infinitas gracias a los tres por aceptar esta invitación. Una vez acabe el coloquio, nos dirigiremos hacia la segunda parte de esta sesión, en el que Julio Mora, que es director gerente de JG Ingenieros, nos presentará el libro que hoy nos convoca, ¿de acuerdo? El público puede participar a través del chat, vamos a vehicular las intervenciones del público a través del chat. Yo mismo voy a recoger las intervenciones y al final de toda la sesión voy a trasladar aquellas dudas o aquellas preguntas a la mesa de debate, ¿de acuerdo? Por último, decir que mañana, una vez acabe la sesión, mandaremos el libro en PDF a todas las personas que hayan asistido a esta sesión, ¿vale? Sin más dilación, le doy la palabra a Juan Gallostra, que va a moderar esta pequeña mesa
coloquio. Juan, por favor. Gracias, Ricard. Gracias, Hospitainer. Gracias a la Universidad de Barcelona por acompañarnos en la organización de este evento y gracias, por supuesto, a los ponentes y a todos vosotros, a los asistentes, ¿no? Nuestro objetivo, como decía Ricard, pues es compartir en este rato experiencias y propuestas que pudieran servir pues, para lanzar ideas de mejora en estas infraestructuras sanitarias en diferentes países. Y agradecer especialmente a Carlos, que me decían que está en Perú, está en Lima, que ha habido un pequeño sismo esta noche, otra vez. O sea, a las 12 de la noche había un sismo, no sé si de 4 o de 5, y aquí estás acompañándonos. Gracias, Carlos. La pandemia del COVID ha vuelto a poner un poco la sanidad en la portada de nuestra sociedad, ¿no? En nuestras noticias, en nuestra acción política. Y aparte de cómo estamos viviendo cada uno de nosotros, ¿no? Pues esta situación de forma personal o familiar, debería ser esta una oportunidad pues, para repensar nuestras prioridades sanitarias a nivel país, a nivel internacional, y una oportunidad para actualizar las infraestructuras sanitarias en general. Y por eso queríamos hablar hoy de innovación en salud y de innovación en los bloques quirúrgicos en particular, ¿no? De un tiempo a esta parte parece que la innovación es esencial pues, como medio de avanzar. Decía un dicho que innovate or die, que es un poco exagerado, ¿no? O como diría Jack Welch, que fue el antiguo presidente de General Electric, ¿no? Decía que if the rate of change outside exceeds the rate of change inside, then the end is near. O lo que es lo mismo, si el ratio de cambio fuera de tu organización es superior al ratio de cambio dentro de tu organización, tienes un problema, ¿no? En las empresas y entidades, pues después de los Chief Digital Officer y de los pues, Chief Sustainable Officer, ahora hay el Chief Innovation Officer, ¿no? Y querríamos saber un poco si en salud también es así, si la innovación tiene este papel, ¿no? Y queríamos hablar de innovación en salud y de innovación en quirófanos, ¿no? Porque continúan siendo un recurso clave en el sistema hospitalario de cada país. Aunque recientemente el protagonismo se lo han llevado, desgraciadamente, ¿no? las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y cómo se pueden adaptar diferentes unidades pues, a este uso, pues el bloque quirúrgico consume, ¿no? Pues hasta el 40% un poco de los recursos de un hospital, económicos, humanos, de consumibles, un poco, ¿no? Y es una de las áreas pues, donde se concentra, ¿no? En un punto del proceso asistencial más recursos humanos y tecnológicos. La dotación de quirófanos es muy variable por países, ¿eh? Por ejemplo, en Europa estamos oscilando entre los 120 quirófanos por millón de habitantes que tenemos en Bélgica hasta los 40 quirófanos por millón de habitantes que tienen en Austria, ¿no? España estamos en la banda alta, estamos en unos 100 quirófanos por millón de habitantes, ¿no? En Sudamérica los datos son menos estructurados. Yo he encontrado algún dato, por ejemplo, en Perú estaríamos en torno a los 40 quirófanos por millón de habitantes. Y fijaos que no hay una relación directa entre dotación de quirófanos y nivel de vida, ¿no? Parece que más bien se relaciona pues, con las propias prácticas de salud de cada país. Por ejemplo, ¿no? En Inglaterra están en 60 quirófanos por millón de habitantes, que está mucho más cerca del Perú que de España, ¿eh? O sea que aquí hay un punto interesante a trabajar. El coste de operación anual de un quirófano, pues teniendo en cuenta estos costes de personal, consumibles y costes estructurales, pues podría estar, ¿no? En Europa sobre los 750.000 euros al año, unos 800.000, algo más de $800.000 al año, para unas pues entre 1.200 y 1.400 intervenciones anuales, lo cual daría un ratio de unos 600 y poco euros por intervención, 700 y poco dólares por intervención, ¿no? El coste de construcción y equipamiento de un quirófano estará pues, entre 1,5 millones y los 2 millones de euros, o entre 1,8 y 2,2 millones de dólares, dependiendo un poco del nivel de complejidad, ¿no? Esto un poco para enmarcar pues, la importancia del quirófano como elemento central de lo que sería el hospital, ¿no? En los últimos años, además, la demanda de cirugía ha aumentado más rápidamente que la oferta disponible, ¿no? Porque los tiempos de espera pues, desgraciadamente han empeorado, situación que se ha visto pues, agravada con la situación de la pandemia, al tener que priorizar, ¿no? Tratamientos COVID y frente a la cirugía más programada, ¿no? La reducción de estos tiempos de espera continúa siendo, ¿no? una cuestión pues muy importante. En definitiva, el bloque quirúrgico es un elemento nuclear del hospital, ¿no? Alrededor del cual se organiza una buena parte de los procesos asistenciales y de soporte de todo el sistema sanitario, ¿no? Y por lo tanto nos gustaría un poco conocer pues, de qué manera se está afrontando este reto, ¿no? De la mano de nuestros ponentes de excepción, en los diferentes niveles estratégicos, operativos y técnicos. Y para abrir la sesión, una primera pregunta, quizá os pedimos que pudierais compartir pues, vuestra perspectiva sobre la innovación en salud en general, ¿no? Y la idea es, yo os lanzaría la misma pregunta un poco a los tres y bueno, vamos
Quizá, como decía al principio, ¿no? Pues parece que la innovación es un elemento que debe estar presente, ¿no? En todos los niveles del mundo empresarial y en el mundo sanitario, ¿no? Muchas son las empresas, instituciones que han incorporado pues, un responsable, un director, un gerente de innovación, ¿no? ¿Y a qué se debería esta importancia de la innovación, ¿no? ¿Cómo se está incorporando en vuestras organizaciones, ¿no? ¿Qué procesos o qué líneas de innovación se podían compartir con nosotros a diferentes niveles, ¿no? Desde modelos de colaboración, desarrollo de negocio, organización del hospital, gestión de recursos, gestión del personal, tecnología, materiales, productos, ¿no? ¿Qué criterios se siguen, ¿no? Un poco a la hora de priorizar pues, una línea u otra de innovación? ¿Cómo se financian estos procesos? Bueno, paro porque si no, ¿no? En esta línea general de cómo estáis afrontando estos temas. Quizás, Carlos, podrías empezar tú que vienes de más lejos, ¿no? Si te parece, no tienes inconveniente. Gracias. Buenos días con todos. Juan, muchísimas gracias. Es un placer para mí poder participar de esta conversación el día de hoy. Cuando uno habla de innovación, como lo comentaste, de manera indudable uno tiene que pensar en cambio, ¿no? Y lo que comentaste es verdad, ¿no? En todo hay cambio. Tal vez es la única constante, tanto a nivel personal, a nivel empresarial o incluso como sociedad, ¿no? Y coincido contigo. Yo creo que el COVID ha desnudado la necesidad de adaptarnos y por ende de innovar de manera rápida, ¿no? Han habido cambios en los últimos meses, en los últimos 2 años, desde la perspectiva de mercado, desde la expectativa del consumo, cambios macroeconómicos, incluso, Juan, cambios a nivel de políticas o reglas de gobierno, ¿no? Que lo han reconfigurado todo. Creo que en la TAM, que es en la región en la que yo estoy, esta coyuntura de COVID además viene por un déficit estructural en servicios de salud, que con la coyuntura actual se ha evidenciado, ¿no? Y se ha agravado aún más. Pero, ojo, hago una nota a pie de página ahí grande. Yo creo que no solamente en la TAM, yo creo que ni Alemania, con la capacidad o la infraestructura que tenía, se ha sentido cómoda para poder enfrentar esta pandemia, ¿no? Y la pregunta que me asalta es la velocidad de reacción que hemos tenido como organizaciones. O sea, ¿cuán rápido hemos sido capaces de reaccionar a esta nueva realidad? ¿Cuán rápido hemos sido capaces de innovar y adaptarnos a este cambio que ha ocurrido, ¿no? Radical. Y la respuesta yo la planteo desde dos elementos, ¿no? Cómo hemos sido capaces de adaptar estrategia y cómo hemos sido capaces de adaptar estructura organizacional en la compañía. Así que es obligatorio, ¿no? Hacernos una pregunta. ¿Qué hemos incorporado y qué hemos desechado a nivel de estrategias? Yo no voy a entrar tanto al tema organizacional. Nosotros en Auna sí, para que sepas, hemos incorporado una gerencia central de innovación en primera línea y una gerencia central de desarrollo digital, que ya les hablo un poquito de lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué es la estrategia? ¿Qué es lo que manda? Y para poder hablar de estrategia, pues yo me voy a centrar en uno de los componentes que aún ha incorporado, que es el componente digital, ¿no? La masificación probablemente de la tecnología digital y cómo está reconfigurado la interacción humana. Ahora ya no hablamos con personas, o perdón, hablamos con personas a través de pantallas o a través de medios digitales. En salud es especialmente sensible, porque siempre existía la creencia, la firme creencia de la necesidad de la interacción con el contacto humano. Y quiero hacer acá algunas reflexiones antes de entrar al tema de cómo estamos innovando nosotros o cómo estamos adaptando nuestra estrategia en el tema de centros quirúrgicos. Quiero pensar un rato y que piensen en la figura del médico, ¿no? Ese médico que probablemente sobre sus 60, yo no sé cómo sea en Europa, imagino que es igual, acá en Perú, en Latinoamérica, sobre los 60 años, llega al mejor momento de su carrera profesional, cuando las canas comienzan a pintarle, pues ya es un médico respetado, un médico que tiene la práctica suficiente, y a diferencia de aquellos que son más jóvenes, que tienen 30, 35, que no llegan a los 40, estos médicos de una generación sobre los 60, pues son los referentes. Pero con la pandemia, ellos se han visto forzados a dejar ese acto físico, ¿no? A caminar por el pasillo
Y no estoy hablando de los médicos especialistas en cuidados intensivos, estoy hablando del resto, que, claro, más allá del juramento hipocrático, también como humanos han tratado de protegerse usando historias clínicas electrónicas, teniendo consultas desde la casa, han tenido que prescindir del asistente o la enfermera que antes iba al costado asistiéndolos, y de alguna manera han tenido que volverse más autónomos y han tenido que dar paso a médicos más jóvenes, menos vulnerables. El paciente también ha reconfigurado su forma de actuar. Nosotros notábamos que las emergencias ahora sí realmente son emergencias. Antes, acá en Perú, el 80% de la gente que llegaba por una urgencia, llegaba por una gripa, llegaba por un problema estomacal. Los días lunes la emergencia reventaba y la verdad es que el pareto de las atenciones no eran emergencias, eran urgencias. De hecho, creo que en salud nos adecuamos tanto a esa forma de trabajar que hay una clasificación por nivel de riesgo de las emergencias acá en Perú que van del 1 al 5 y dependiendo del grado, caramba, tienes una prioridad en la atención. Pues bueno, estos pacientes ahora son mucho más conscientes de lo que es una emergencia y de lo que no es. Los pacientes crónicos, oncológicos o cualquiera que tenga una enfermedad terminal tienen una sensibilidad y un empoderamiento distinto. Son pacientes diferentes. Hoy día buscan exigir sus derechos, se cuidan de una manera distinta, tienen factores adicionales de comorbilidad y por lo mismo exigen, esperan y piden organizaciones de salud diferentes. Y todo esto lo comento porque, bueno, caramba, es la base de la estrategia, ¿no? Si médicos y pacientes que de alguna manera son los que hacen posible el acto médico, han tenido que adaptarse y cambiar, pues la pregunta que nos convoca ahora, ¿qué ha pasado entonces con lo más duro? Con el ladrillo, con el cemento, con la infraestructura. ¿Cómo es que se está adaptando a esta nueva experiencia? Bueno, nosotros acá en AUNA estamos comenzando a pensar cómo deben ser los diseños para esta nueva realidad. Y casi de manera obvia salen adjetivos como flexibilidad, adaptabilidad, capacidad de transformarse, infraestructura multipropósito, y acá sí ya me quiero meter al tema del centro quirúrgico. Nosotros en Perú hemos desarrollado, y nuestra pretensión es hacerlo en LATAM, un modelo de red. Y esto tiene varias causas que lo sustentan, ¿no? Más allá de lo evidente que tiene que ver con accesibilidad. En el caso de países como el mío, lamentablemente no existen grandes ciudades consolidadas. O sea, si bien uno revisa datos estadísticos y encuentra que hay ciudades que bordean el 1.000.000 de habitantes, la verdad es que todavía existe muy poca oferta hospitalaria pública y privada. Entonces, cuando uno piensa en desarrollar un modelo de red, también está pensando de manera implícita en modelos que te permitan derivar a los pacientes hacia complejos que tengan capacidades resolutivas mayores. Y claro, también cuando uno habla de modelos de red, habla de complementariedad entre la infraestructura, ya que estoy pensando en centros de bienestar que nosotros no teníamos dentro de la oferta y que a raíz de esta nueva coyuntura los estamos incorporando. Si nos dan tiempo más adelante podemos conversarlo. Centros ambulatorios que ahora incorporan cabinas de internet, no solamente para el médico, sino en el caso nuestro también para el paciente, porque acá la realidad pasa también porque la gente no tiene acceso a una buena conexión o no tiene un espacio en casa para poder pasar una consulta que debe ser además íntima, que no tiene por qué perder ese componente. Centros ambulatorios que se complementan con plataformas digitales. Estoy pensando en modelos también B2C, donde comienza a aparecer el modelo de retail a domicilio para llevar fármacos, para poder llevar la ayuda diagnóstica. Pero todo esto, además, con una de las piezas más importantes en la cadena prestacional, ¿no? Que son los centros hospitalarios de alta complejidad en nuestro caso. Que en el caso de Perú y en el caso de la compañía que yo represento, pues tiene uno. Tiene la Clínica Delgado, que está en la capital, y que debe integrarse con el resto de hospitales que tenemos a nivel nacional en otras 6 ciudades.
Entonces, esta integración pasa por concentrar la oferta compleja en este centro, pero también en la medida y habiendo resuelto el tema de derivación y de continuidad en la atención del paciente. Y el tema de continuidad en la atención del paciente, pues caramba, con una historia clínica digital, con médicos que trabajen como equipos a nivel país, de alguna manera comienzas a sentir que lo tienes resuelto. Pero el componente de poder lograr que una persona que está a 800 kilómetros de distancia llegue en oportunidad a una de estas clínicas se vuelve un poquito más complejo. Y en nuestro caso hemos comenzado a desarrollar infraestructura que, por ejemplo, tiene helipuertos para poder hacer estas derivaciones a través de helicópteros hospitalarios. Pero no me quiero desviar, quiero regresar a estos centros quirúrgicos que son complejos, ¿no? En nuestro caso, hemos entendido y hemos aprendido que cuando uno habla de complejidad en los centros quirúrgicos, tienen que ser centros quirúrgicos más grandes, más allá de la norma. Tienen que permitir que más de un equipo humano prestacional pueda estar a la vez, porque ahora lo complejo exige que haya 2 o 3 equipos de profesionales en simultáneo. Necesitas espacio para tener más componentes tecnológicos. Estoy pensando en equipos de ingeniería clínica, estoy pensando en monitores de tecnología, estoy pensando en poder hacer vídeo, pero también con mayores componentes mecánicos. Y eso es una de las cosas que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Ahora uno debe exagerar y debe garantizar sistemas de extracción e inyección de aire. Estamos pensando en filtros CEPA con mayores tasas de recambio por hora. Estamos pensando en presiones negativas, en flujos limpios, flujos sucios. Y obviamente todo esto, como decía Juan, cuando tienes un centro quirúrgico que tiene este tipo de salas, esto arrastra definitivamente a inversiones que vienen en plantas con mayores capacidades a nivel de cuidados intensivos y de todos los servicios que tú requieres para poder dar soporte a un centro quirúrgico de estas características. Importante la reflexión de qué cosa pasa desde el punto de vista económico, ¿no? Y yo debo volver a mis orígenes como economista, y claro, la inversión se te dispara, ¿no? Aparentemente, si bien tratas de compensarla con metros cuadrados o con una disminución de metros cuadrados ambulatorios, porque probablemente en este concepto de red tiras todo el ambulatorio hacia afuera, ¿no? Te vas y te cuelgas de lo digital, de lo retail. Es cierto también que un centro quirúrgico te cuesta $2 millones. Y una sala y un centro quirúrgico con 10 o 12 salas, pues ya son 24 millones. Y si tienes que arrastrar encima todo lo necesario para poder operar, terminas en proyectos de 150, 100 millones de dólares, ¿no? Que en realidades como la nuestra, pues tienes que pensártelo mucho. Hoy día nosotros como AUNA estamos abocados en desarrollar y en concentrar estos centros quirúrgicos de mayor capacidad que de alguna manera compensan esa inversión por un ticket más elevado, un ticket de gestión más elevado. Cuando hablo de complejidad, estoy hablando de temas que tienen que ver con traumatología, con cirugía de emergencia, con neurocirugía, con cirugía cardiovascular mínimamente invasiva, con trasplantes que nosotros hoy día podemos realizar en esta clínica. Y el resto de la red lo estamos tirando hacia el ambulatorio. Y sí, en algunos sitios tenemos centros quirúrgicos, pero son centros quirúrgicos más pensados en el modelo de clínica de día, en aquello que, siendo programable, puedo atenderlo y no requiero una estancia de 24 horas y no requiero una unidad de cuidados invasivos masiva. Eso, Juan. Mejor me callo para que el resto pueda hablar, porque si no voy a acaparar toda la ponencia. No vamos a acabar el tema, pero muy interesante lo de los centros de bienestar. Si nos da tiempo, luego me gustaría volver un poco sobre este tema. Carlos, gracias por la aportación. Doctor, quizás en San Juan de Dios, estas líneas de innovación, un poco, ¿qué estáis haciendo, ¿no? ¿Y qué os parece? ¿Hacia dónde tiene que ir esta idea general de innovación en salud en este entorno en el que estamos, por favor? Bueno, hola, buenas tardes. Primero de todo, agradeceros la invitación. Yo entiendo que la innovación, tal como dices, en los hospitales y en general en las empresas es algo fundamental para no quedarse atrás. En nuestro caso, aparte, digamos, de que es algo que cualquier hospital universitario que se precie pues tiene su departamento de innovación,
En nuestro caso, digo, no es solamente un tema de moda, sino que nosotros hemos concebido siempre la innovación como una necesidad. Y explicaré un poco brevemente, no sé si que tenemos unos 5 o 10 minutos, ¿no? Muy brevemente, el por qué digo esto de que para nosotros es una necesidad. Nosotros como hospital, hace ya una serie de años, a partir de la crisis económica, tomamos una decisión en aquel momento arriesgada y en parte innovadora, ¿no? Que fue intentar sobrevivir en un entorno económico complicado a partir de la internacionalización, o sea, de convertir el hospital en un centro global y traer pacientes de otras partes del mundo. Y esto pues, es un reto obviamente complejo. Para conseguir eso, porque realmente es un mercado muy competitivo, para conseguir que vengan pacientes de otras partes del mundo a tratarse, evidentemente tienes que tener una organización que aporte un valor diferencial, que innove, que aporte nuevas terapias, etcétera, etcétera. Y eso es por lo que digo que para nosotros la innovación es una herramienta de cambio, es una herramienta competitiva para poder estar en este entorno de centros que se dedican en parte, lógicamente, a atraer pacientes de otras partes del mundo, ¿no? Nuestro objetivo, al final, es conseguir, creemos que nuestro hospital puede competir a este nivel y realmente lo está haciendo a partir de una idea muy sencilla, pero que al mismo tiempo es muy compleja, y es crear una experiencia única en los pacientes que vienen a nuestro hospital a ser tratados. Por tanto, nosotros focalizamos todo alrededor de la experiencia del paciente, crear una experiencia excepcional, única para nuestros pacientes. Estamos en estos momentos recibiendo del orden de 60 o 70 peticiones semanales de pacientes de todo el mundo, y esto yo creo que es, no todos los que piden venir después vienen, finalmente, pero bueno, una parte sí que llega, y esto es básicamente, yo creo, porque valoran, digamos, esta atención que se les presta en el hospital desde el punto de vista del conocimiento, pero también desde el punto de vista del humanismo. Entonces, yo diría, ¿cómo hemos conseguido avanzar en este mercado tan competitivo en los últimos 10 años en el que estamos con esta idea, ¿no? Pues básicamente yo creo que a través de 4 grandes líneas de innovación. La primera es toda la innovación relativa con lo que es la propia experiencia del paciente, todos los aspectos relacionados con la co-creación, con técnicas que nosotros conocemos, o bueno, que todos conocemos, ¿no? De design thinking, etcétera, etcétera. Incorporar realmente la voz del paciente, pero incorporarla de verdad, con tecnología que es compleja, a la voz del paciente en lo que es nuestra actividad. Y ahí tenemos pues un programa, digamos, que podría ser el resumen de todo esto que hacemos de experiencia del paciente, que lo llamamos Hospital Amigo, ¿no? En el cual pues, hay una serie de actuaciones que está pues, desde las infraestructuras que antes comentabais. Nuestro hospital pues, no parece un hospital, ¿no? Es un hospital pues, que hay el TAC pues como una nave espacial, o para bajar de un piso a otro puedes bajar por la escalera o por un tobogán, o por en fin, una serie de cosas que pueden parecer un poco así folclóricas, pero sí que realmente forman parte de un concepto que es intentar que el niño se sienta en nuestro hospital de una forma amigable, es decir, que no tenga miedo a venir. De hecho, hace unos días recibíamos una nota de agradecimiento de una madre que, curiosamente, el agradecimiento era por otro tema, pero un niño con una enfermedad crónica, nos agradecía una serie de cosas de la atención recibida, pero decía algo muy, para ella menor, pero que para nosotros era muy significativo. Decía que durante la época de la pandemia, los meses en que estuvimos confinados, en confinamiento comarcal, que no se podía salir de la ciudad en donde nosotros estamos en las afueras de Barcelona, decía, para nuestros hijos, que tenían 2, era un gran alivio saber que aunque no podíamos ir a los parques infantiles porque estábamos cerrados, podíamos ir a San Juan de Dios a jugar. Bueno, que un niño con una patología crónica vea que es positivo y tiene ganas de venir al hospital a jugar, eso es justamente lo que queremos conseguir con el proyecto Hospital Amigo, con los payasos, con los perros, con la música, con los magos, una serie de cosas. Por tanto, primera idea de innovación es todos los aspectos que están relacionados con lo que es la experiencia del paciente, humanización, etc. Segundos aspectos es todo el tema de la innovación organizativa. Nosotros hemos incorporado pues, técnicas de Lean Management, que todos yo entiendo que hoy aquí debe haber entre 140 participantes, veo, debe haber mucha gente del mundo de la ingeniería, por tanto no me voy a extender en lo que es el Lean, que seguro que lo sabéis vosotros bastante mejor que yo, pero realmente es importante, si tú quieres crear una experiencia excepcional,
pues yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas, no solamente los aspectos humanistas, sino todos los aspectos relacionados con la eficiencia, con hacer esperar a los pacientes, con hacer las cosas por el camino más adecuado, más eficiente, y después también los aspectos relacionados con lo que es la evidencia científica. Todo esto es lo que nosotros conocemos como proyecto MC2, excelencia igual, nosotros decimos a MC2, MC2 ya sabéis que es la fórmula de la energía, pero que nosotros la hemos un poco rebautizado, ¿no? Y MC2 quiere decir metodología, Lean, la C de conocimiento y la C de cliente, experiencia paciente. Por tanto, nosotros hemos rediseñado, estamos rediseñando, pues, un tema que tenemos toda una vida por delante, rediseñando todos nuestros principales procesos del hospital, desde la escoliosis hasta el proceso de la cirugía cardíaca, a partir de este triple approach, ¿no? Que es introducir metodología Lean, introducir la mejor evidencia científica, introducir la mejor experiencia. Esto, por tanto, es todo lo que hablamos de innovación organizativa. Hay un tercer aspecto de innovación que para nosotros ha sido muy importante a la hora de captar y controlar pacientes a distancia, que ha sido todo el tema de transformación digital. Empezamos con este proyecto hace ya muchos años, en el año 2008 creo, hace por tanto 13 años. No, bueno, no sé, hace muchos años, ya no recuerdo cuántos, con un proyecto que nosotros llamábamos Hospital Líquido, que es un proyecto que pretende a través de las tecnologías pues ir más allá de las paredes del hospital. Nuestro hospital es un centro que recibe pacientes de Cataluña, desde luego, pero también de toda España y de otros sitios del mundo, y por tanto no le puedes decir a un paciente que le visitas, vuelva usted dentro de 10 días que le daré el resultado de la analítica, porque a lo mejor vive en Moscú, o vive en Cádiz, o vive en Perú, ¿no? Entonces, por tanto, hemos tenido que reinventarnos, y ya hace muchos años, ahora ya con la pandemia, os podéis imaginar que esto nos pilló, digamos, preparados, ¿no? Pero hace muchos años ya que diseñamos pues, una app, un portal del paciente, toda una serie de elementos o de herramientas para poder hacer atención no presencial, para hacer telemonitorización de pacientes que están en su casa o que están en otras partes, en otros centros que dependen de nuestro hospital. Y por tanto, todo este aspecto de transformación digital, el hospital líquido, etcétera, ha sido un elemento importantísimo de innovación que nos ha ayudado pues, a controlar pacientes que vienen de muy lejos, a poder hacer segundas opiniones sin necesidad de que el paciente venga aquí, etcétera. Y por último está la innovación, la que más frecuente es en los hospitales, ¿no? En las empresas, yo creo que es la innovación tecnológica, ¿no? El departamento de innovación. Pero nosotros siempre decimos que no somos un hospital que tenga un departamento de innovación, sino que queremos ser, no sé si lo conseguimos, pero queremos ser un hospital innovador, no un hospital que tiene un departamento de innovación. Y ahí en estos devices, ¿no? Tecnología, pues tenemos desde aspectos de robótica social, ¿no? Que tenemos un par de proyectos o tres, como el Pleo o el Casper, que son robots sociales que utilizamos pues, para interaccionar con niños, con autistas, etcétera, etcétera. Tenemos todos los aspectos de gamificación, que tenemos pues algunos, no me voy a extender, algunos chismes, por ejemplo, una cosa que llamamos Funny Friends, que es un sistema de fisioterapia respiratoria que se hace con una flauta que al soplar pues desencadena un juego online, en el cual, pues, en función de cómo soplan los niños, pues pueden ir pasando pues, una serie de metas, y eso les permite algo que parece una tontería, pero que un niño de 4 o 5 años esté dispuesto a hacer fisioterapia respiratoria, como puede ser, por ejemplo, un niño con fibrosis quística, que tiene que hacer fisioterapia respiratoria cada día, media hora. Esto, los que tenemos niños, sabemos que no es fácil de conseguir, pero si juega, pues es mucho más fácil, ¿no? O, por ejemplo, pues un sistema de medición por visión artificial pues, de los grados que desvía un niño que tiene estrabismo. El estrabismo es una patología muy frecuente, pero que hasta ahora siempre se ha medido, los grados que desvían se ha medido, nunca mejor dicho, a ojo, sin saber cuántos grados desvían. Nosotros hemos diseñado un aparato que está patentado y está fabricando, que se llama Gaze Lab, que lo que hace es medir los grados, y esto te permite corregir con mucha más precisión a la hora de hacer la cirugía los grados que desvían, ¿no? O aspectos de nanofibras, por ejemplo. Bueno, no me voy a extender, y desde luego todo lo que es relacionado con los quirófanos, ¿no? Con la tecnología que se ha puesto en los quirófanos, que entiendo que después hablaremos más extensamente. Al final, todas estas líneas, ¿no? De experiencia, de innovación organizativa, de transformación digital, de devices, ¿no? De tecnológicas, pues yo creo que son lo que nos ha permitido estar en primera línea y competir con los grandes hospitales europeos y americanos a la hora de captar pacientes a nivel internacional. Y ya no me extiendo más, simplemente resultados, pues hemos también conseguido algunos resultados que valen la pena reseñar. Tenemos 43 patentes en estos momentos, hemos creado 5 pequeñas empresas, hemos creado una
una holding para entrar en las empresas de los innovadores, que son gente del propio hospital, y tenemos una pequeña participación, y esto les ayuda a ellos, no tanto desde el punto de vista financiero, que también, sino sobre todo desde el punto de vista de generar credibilidad a la hora de ir a las rondas de financiación, etc. Por tanto, digamos, y ya acabo, que la innovación para nosotros es algo más que una moda o algo más que una idea, es una herramienta imprescindible para conseguir nuestro objetivo, que es tener una experiencia única y excepcional de nuestros pacientes a través de todas estas líneas que hemos dicho, y con eso conseguir captar pacientes a nivel internacional y a nivel nacional, y obviamente cumplir nuestra misión, que es dar la mejor atención posible a nuestros niños y a sus familias. Gracias, gracias doctor, gracias Manel. Yo creo que es nuestra idea de estos 4 ejes de la innovación, y supongo que si tenemos tiempo también aquí con un sustrato que es un personal alineado con esta estrategia. Claro, al final esto lo que hace falta es un equipo humano, ¿no?, de profesionales y que crean en este proyecto, ¿no?, y que como me consta que en San Juan de Dios lo están haciendo, ¿no?, que empujen un poco todos a una, y quizá podemos hablar un poquito también a hablar de esto, ¿eh? Finalmente, Luis, y como decía Ricard, gracias por estar con nosotros. ¿Qué está pasando a nivel de lo que es el diseño un poco hospitalario, ¿no? O sea, estamos otra vez volviendo a concentrar hospitales, estamos siguiendo con el hospital este paisaje, ¿no? O sea, a nivel de innovación de soluciones tanto arquitectónicas como de ingeniería, ¿a ti qué te parece que es lo más relevante y que estamos haciendo de desarrollo en este tema? Gracias. Gracias, Juan. Gracias a los compañeros y gracias también a los asistentes. La verdad, mira, he estado justo ayer en una jornada, ¿no?, sobre arquitectura hospitalaria y se debatía precisamente, ¿no?, cuáles eran las novedades, ¿no?, en el futuro de la construcción de hospitales. Y la verdad es que participaba, no voy a decir los nombres, ¿no?, porque se dice el pecado pero no el pecador, participaban insignes arquitectos y estudios de ingeniería también. Y bueno, después de contar todos sus nuevos proyectos y sus ideas y demás, yo que suelo ser polémico por principio, en el periodo de debate, lo primero que dije es que me habían aburrido muchísimo. O sea, que después de todo lo que me habían contado, no había visto nada nuevo, ¿no? Porque hablaban de humanización y, bueno, pues no os voy a decir, pero se hablaba de los típicos lugares comunes que todos conocemos, se hablaba de innovación tecnológica y tampoco era nada novedoso. Me resulta difícil, porque esta es la pregunta típica, ¿no? ¿Y cómo será el hospital del futuro, ¿no? Si vamos a lo que es, ¿no?, a una innovación, digamos, acumulativa, pues bueno, pues podemos decir, dar algunas pautas, ¿no? Y si hablamos del bloque quirúrgico, luego pues seguramente podemos dar algunas. Pero claro, lo interesante son las innovaciones disruptivas, ¿no? Porque las que son acumulativas, pues bueno, pues digamos que son de tacto natural, ¿no? Y yo les preguntaba que si en algún momento habían pensado en un hospital, porque claro, hablaba mucho, cuando hablan de humanización, hablaban siempre de la habitación, ¿no? Y yo les preguntaba si no habían pensado a lo mejor que el futuro hospital es un hospital sin habitación, ¿eh? ¿Cómo puede ser? Evidentemente, si estamos, y ahora lo veremos cuando hablemos del bloque quirúrgico, ¿no?, si estamos ambulatorizando lo más posible, ¿no?, y la tasa de ambulatorización es un parámetro fundamental. Si eso reduce, por supuesto, la estancia media en un hospital de agudos, ¿no? Y vamos a entrar en un hospital de agudos porque luego es discutible, ¿no? Evidentemente, la estancia media de los pacientes quirúrgicos disminuye, no así de los pacientes médicos, pero posiblemente porque esos pacientes médicos no debieran estar en un hospital de agudos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a lo mejor efectivamente la gran disrupción será volver al paradigma de lo que plantearon los ilustrados, ¿no? Cuando se repiensa el hospital después del incendio del Hotel de Día en París y se ponen todos los ilustrados a pensar cómo tiene que ser el hospital del futuro y al final nace el hospital pabellonario, en realidad el hospital de aquella época era un horror, era donde la gente se iba a morir en realidad, ¿no? Porque los que podían, ¿no?, en realidad se curaban en casa y decían que lo que había que hacer era curarse en casa. Bueno, pues a ver si podemos ¿no?, retomar esta idea, ¿no?, con otra visión y hablar de la nada del hospital del futuro. Yo efectivamente pienso eso, el hospital del futuro será un hospital sin internamiento, será un hospital de procesos críticos y en eso pues tendrá que tenemos que acomodar tanto las infraestructuras como las instalaciones para llegar a ese objetivo, ¿no? Esto sé que es muy rompedor, pero eso es lo que es novedoso, ¿no? Porque hablar de, pues eso, pues de incremento de la cirugía ambulante, hablar de decir que efectivamente los procesos intervencionistas pues van a evolucionar y se van a comer gran parte de los procesos quirúrgicos. Pues todo esto es que es una realidad, esto no añade nada nuevo, ¿no? Y eso es un poco la visión que quería compartir.
Yo coincido contigo en que antes el hospital era, ¿tú cuántas camas tienes? ¿Y tú cuántas camas tienes? ¿No? Y ahora lo de tener muchas camas no mola. Está clarísimo que No, es estamos cierto. con algún encargo, con algún cliente que estamos transformando unidades de hospitalización en zonas de consulta o de diagnóstico, ¿no? Porque claro, el Claro. tiempo medio de estancia se ha reducido de tal manera que sobran habitaciones, ¿no? Esto quizás en grandes hospitales no está pasando, pero en hospitales más especializados seguro que sí. O sea que no, yo creo que es una línea. Ahora, tanto como no tener habitaciones ya me parece como realmente. Pues Pero bueno, es lo que tenemos que pensar, cómo lo hacemos. hacia dónde llegamos y tal, ¿no? No, nos has dado un punto de destino que está claro que es hacia el cual tendremos que trabajar. Y un poco avanzando un poquito más en el tema concretamente en el tema del bloque quirúrgico. ¿No? Decíamos que es un elemento que consume recursos tanto en inversión como explotación, que se podría decir que, hombre, que es el punto, uno de los puntos nucleares, ¿no? Asistenciales y de diagnóstico. Y la pregunta sería, hombre, ¿qué modificaciones, ¿no? Pues en la parte está más de diseño, de operación, de estrategia de gestión, pues ha sufrido y qué innovaciones se piensan, ¿no? Que están por venir en este área. Y si de alguna manera el COVID ha afectado a este diseño y gestión, ¿qué cosas han venido, ¿no? Para quedarse en la nueva normalidad? Hemos hablado de experiencia y resultado de pacientes. Podemos hablar también de experiencia de los profesionales que trabajan, que es un tema que me gustaría también que saliera. Esa optimización del tiempo de ocupación, de quirófanos, los tiempos muertos, la gestión del postoperatorio. Bueno, ¿qué está pasando un poco en este tema concreto? ¿No? Quizás propongo que a lo mejor el doctor, pues podías, Manel, empezar tú esta vez con la pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo os puedo contar un poco cómo hemos innovado en nuestro bloque quirúrgico. Nosotros abrimos hace aproximadamente 1 año y medio un nuevo bloque quirúrgico. Tenemos varios, pero un bloque quirúrgico de alta complejidad con 8 quirófanos, integrado, con toda la imagen integrada y con una serie de, digamos, de incorporación tecnológica muy avanzada. Que desde luego, esto que decís de 2 millones por quirófano, a nosotros nos salió un poquito más, porque nos salió por 25 millones el bloque quirúrgico. Es verdad que incorporamos mucha tecnología, una resonancia magnética intraquirúrgica, un TAC, bueno, una serie de cosas. Pero bueno, que ya sé que si se puede hacer por 2, ya hablaré con los de ingeniería a ver si lo podemos bajar, ¿no? Entonces, nosotros siguiendo la línea, las 4 líneas que os comentaba antes de innovación del hospital, pues también en el bloque quirúrgico, que es para nosotros una pieza clave, es decir, nosotros podemos decir que la experiencia esta que queremos crear en los pacientes es única, pero que evidentemente necesitamos una tecnología, una tecnología para poder llevar adelante las terapias más avanzadas, que son lo que al final los pacientes vienen a buscar a nuestro centro, ¿no? Y por lo tanto, renovar el bloque quirúrgico era una necesidad, ¿no? Por tanto, en sí mismo, digamos que cambiar el bloque quirúrgico que teníamos, que era un bloque antiguo, era una necesidad y por tanto, cuando nos lo planteamos, pues hicimos un planteamiento de a ver qué tenemos que hacer algo que no se nos quede, que no sea un bloque quirúrgico de finales del siglo XX, sino que sea un bloque quirúrgico del siglo XXI, ¿no? Entonces nos planteamos también aquí una serie de cambios o de innovaciones en las 4 líneas que decíamos antes. Por ejemplo, empezando por la experiencia, que puede parecer un tema menor, pero que insisto que es clave a la hora de competir a nivel internacional, es que generar experiencias únicas. Por ejemplo, en experiencia del paciente, ¿qué cosas? Yo os comento cosas que hacemos por si a alguien le pueden ser de utilidad. No es que no hemos inventado, no hemos descubierto el Mediterráneo, son cosas, algunas de sentido común, pero que yo creo que todas juntas, pero al final hacen un producto que yo creo que sí que es atractivo. Por ejemplo, el tema de experiencia del paciente, una de las cosas que hicimos ya hace tiempo, pero que ahora lo hemos todavía perfeccionado más, es que los padres se incorporen al quirófano y los niños se duermen en nuestro quirófano en brazos de la madre o del padre. Y además jugando con un payaso. Dentro de los quirófanos tenemos payasos. Algunos dirán que están locos, ¿no? De hecho, cuando los pusimos en marcha los payasos en el quirófano, os puedo asegurar que no fue fácil al principio. Los anestesistas, yo no sé si hay alguno por aquí, nos dijeron, bueno, a ver, payasadas las justas, el quirófano es la catedral de medicina, los payasos están muy bien que pasen por las habitaciones, pero en los quirófanos aquí poca broma, ¿no? Bueno, al final nos dejaron probarlo y después recuerdo que durante la crisis económica, en el año 2010, cuando tuvimos que recortar plantillas, salarios, etcétera, yo recuerdo que dijimos, bueno, pues si recortamos anestesistas, recortamos cirujanos, recortamos enfermeras, recortamos de todo, habrá que recortar payasos también, porque claro, si no se nos van a echar encima.
Y lo curioso fue que los anestesistas y la gente del quirófano dijeron, los payasos no se tocan. Y de hecho fue el único colectivo, probablemente del hospital, que no se tocó. Porque la vida de un quirófano de niños cambia radicalmente cuando los niños, en vez de dormirse chillando, llorando y sujetados de cualquier manera, pues se duermen jugando, tranquilos y con una experiencia que es totalmente diferente. Un niño no olvida nunca una hospitalización, menos una intervención quirúrgica. Ese recuerdo puede ser una cosa que le ayude a madurar, a ser más resiliente, o puede ser un recuerdo que le traumatice. Nosotros buscamos la primera opción. Por lo tanto, primera cosa, los padres, que no hay ningún problema para que entren, se les pone un mono desechable, se entra en el quirófano con el niño, se duermen en brazos de su madre jugando con un payaso, y eso ha cambiado la vida y ha cambiado la vida de la gente que trabaja en el quirófano, y ha cambiado también la experiencia de los pacientes. Segunda cosa, por ejemplo, de experiencia, pues es todo el tema de geolocalización. Los niños cuando entran al quirófano llevan una pulsera que creo que es RFI o una de estas cosas que sabéis los técnicos, pues nos permiten tener información de dónde está el niño en cada momento, tanto para los profesionales como sobre todo para los padres. Los padres se les da una app, creo que se llama MyEsfera, y ellos saben en todo momento dónde está el niño, si está en la REA, si está en quirófano, si está, etcétera, porque cuando entran es como una caja negra. Obviamente los padres, cuando el niño se ha dormido, tienen que salir, eso sí, no les dejamos estar allí, pero no saben qué pasa más. Y por lo tanto, a veces no ha salido todavía de quirófano, igual el niño lleva 2 horas en la REA. Sin necesidad de que nadie les informe, ellos van teniendo la trazabilidad de dónde está el niño en cada momento, y eso lo agradecen mucho. Y además también permite pues, descongestionar las salas de espera, porque mientras están en quirófano no tienen que estar en la sala de espera, porque están en la cafetería o en el parque o en donde sea. Por tanto, esos aspectos, los padres dentro, la geolocalización, los vídeos, cuando el niño se duerme, pues hay vídeos que se proyectan en la pared, todas estas cosas hacen un ambiente mucho más ameno. Segundo aspecto, innovación organizativa. El quirófano ha incorporado muchísima tecnología y hemos tenido que incorporar pues, nuevos roles. Por ejemplo, tenemos pues, en estos momentos bioingenieros en plantilla dentro del quirófano. No podemos, durante muchos años, cuando un chisme en el quirófano estropeaba, siempre había alguna enfermera o algún auxiliar que le ponía el esparadrapo, no sé, bueno, esto ya no puede ser, ¿no? Tenemos una concentración de tecnología que desde luego ha costado mucho, les digo, 20 y tantos millones. Esto no se puede llevar de cualquier manera, ni por el tema de mantenimiento, ni por el tema también de incluso de utilización. Porque al final los profesionales lo que quieren es utilizarlo, no tienen por qué saber cómo funciona la última cosa de integración para tener una imagen 3D, etcétera. Por tanto, todos los temas de integración de imagen que son realmente muy importantes, integras la eco con el TAC, con la resonancia, etcétera, etcétera. Todo esto hay gente en el hospital, en concreto hay una persona específicamente dedicada, un bioingeniero dedicado fijo, digamos, dentro del quirófano para ayudar a la utilización de toda esta tecnología. O, por ejemplo, el tema de la 3D, de la impresión 3D. Ya son muchos los servicios que necesitan la impresión 3D para poder hacer sus intervenciones. Por ejemplo, sobre todo los servicios de maxilofacial, todo el tema de malformaciones faciales, pues todo esto se tiene que hacer guías de corte, etcétera, etcétera. Pues tenemos un equipo de 3D que imprime las guías de corte, imprime algunas prótesis, digamos, que se pueden utilizar. Nosotros no estamos autorizados para hacer prótesis e implantes definitivos, pero sí implantes provisionales, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, también otros aspectos más sencillos, que es el asistente quirúrgico. Nosotros estamos incorporando, esto es todavía una primicia, digamos, que todavía no está implantado de forma definitiva, no solamente que operen cirujanos, sino también que hay enfermeras que pueden hacer de asistente quirúrgico, es un nuevo rol que nosotros creemos que es interesante y que vale la pena, ¿no? Tercer aspecto, cuando hablamos de todos los temas de transformación digital, nosotros hemos creado un espacio que le llamamos Córtex, que es como el córtex cerebral, ¿no? Pues el córtex de la central de datos del hospital, lo que podemos llamar, pues casi nosotros le llamamos que es la torre de control, es un sitio que tiene varias líneas, pero una de ellas es todo lo que llamamos el command center, todo el control de flujos de pacientes del hospital. Sabemos quién está en urgencias, quién está pendiente de visitar, cuántas camas tenemos vacías, cuántos quirófanos tenemos ocupados, dónde está cada paciente en cada momento, de tal manera que las plantas se puedan preparar para recibir a los pacientes. De tal manera que al final, con estos sistemas de gestión de flujos, nosotros podemos ingresar 20 pacientes en un día para operar sin tener ni una sola cama. Porque sabemos que se van a producir 20 altas, porque tenemos sistemas
predictivos y sabemos exactamente cómo están las prealtas, y para eso tienes que tener un sitio, un centro de comando y control donde tú puedes ver dónde están todos los flujos, qué cámaras están pendientes de limpiar, etcétera, ¿no? Y esto ha ganado en eficiencia de una forma muy importante, ¿no? Y después, pues el tema tecnológico, ¿no? La innovación tecnológica, pues hemos incorporado algunos aparatos, digamos, que, pues eso, una resonancia magnética intraquirúrgica, que para el tema de neurocirugía es fundamental y que ha cambiado la vida de los neurocirujanos y sobre todo los resultados quirúrgicos. Hemos incorporado robótica, que ya teníamos, robots sobre todo en el área de neuroquirófano. Hemos integrado toda la imagen de todas las múltiples fuentes, de tal manera que se pueden hacer reconstrucciones 3D. Tenemos un TAC portátil, tenemos un arco TAC que hace realidad aumentada, que estamos ahora empezando a sacar ya todo el rendimiento, todos los temas de neuronavegación. En fin, yo no quiero ahora aquí extenderme mucho más, pero digamos que todos estos aspectos tecnológicos son los que han dado un salto cuantitativo a la hora de cualitativo, sobre todo más que cualitativo, a la hora de ofrecer las mejores terapias a nuestros pacientes. Por tanto, seguimos, digamos, con la misma línea: experiencia, innovación organizativa, transformación digital e innovación tecnológica. Y me sumo, perdonar antes de tal, me sumo a la idea de que el hospital tiene que disminuir sus camas, pero no eliminarlas, no eliminarlas. Nosotros lo que estamos viendo cada vez más es que un hospital, al final se quedan los quirófanos, las zonas ambulatorias, hospital de día, cirugía mayor ambulatoria y las camas de críticos. Esas son totalmente insustituibles. Vamos creciendo. Nosotros ya tenemos más del 30, 100, pues estamos más del 30 al 40% de camas del hospital ya son camas de críticos. Porque realmente es verdad, en niños sobre todo, la estancia media es muy corta, tenemos hospitalización a domicilio, tenemos una planta entera, digamos, que no está aquí, que está en sus casas, que también utilizamos pues este concepto de cortes para controlar a estos niños a distancia, por telemonitorización. Es verdad que el hospital cada vez hace más actividad y, sin embargo, las camas van disminuyendo, pero lo que sí no disminuye, sino todo lo contrario, son las camas de críticos. Es decir, los niños están ingresados cuando realmente están críticos. Cuando no están críticos, de estar en su casa. Está claro, sí, sí. Casi por alusiones, Luis, sí. No, por alusiones, ¿no? No, bueno. La misma pregunta y rematando este tema de menos habitaciones y más quirófanos, ¿no? Un poco yo que conozco los hospitales de San Juan de Dios y la tendencia, en esto son muy avanzados, ¿no? Eso es evidente, las camas de críticos tienen que estar. De hecho, si a principio de siglo la hospitalización era un 80%, ahora estamos en menos de un 20% respecto a lo que había, y sin embargo las camas de críticos han subido de un 7 a un 10, a casa que ha contado Manel, que evidentemente es así, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? El hospital sin camas, hombre, con camas de críticos sí, lógicamente, ¿no? Y evidentemente eso confirma la tendencia. Respecto a lo que me comentabas de lo que hemos comentado, ¿no? de las innovaciones en los quirófanos, pues coincide mucho con lo que ha dicho Manel, ¿no? Yo creo que el propio camino de la cirugía, ¿no? Una cirugía menos invasiva y a unos procedimientos, digamos, intervencionistas más cruentos en cierta medida, hacen que los quirófanos, el bloque quirúrgico más concretamente, se convierta en una especie de polo atractor, ya no solo de especialidades habitualmente quirúrgicas, sino otras especialidades que históricamente eran médicas, ¿no? Yo no creo que haya mucha diferencia entre un cardiolab que usa un cardiólogo y a lo mejor efectivamente un quirófano de cirugía cardíaca, ¿no? Porque evidentemente las hibridaciones, que es lo que contaba Manel, pues yo creo que va a ser el pan nuestro de cada día, y organicemos los quirófanos por clúster, y los organizamos ya no tanto por especialidad, sino por el tipo de tecnología asociada al quirófano y el tipo de paciente que atiende, ¿no? Entonces, bueno, este yo creo que va a ser el cambio inmediato fundamental, con la incorporación efectivamente pues, de todas las técnicas de hibridación y modalidades múltiples, por supuesto el de imagen, pues, todo tipo de cosas, ¿no? Desde efectivamente la resonancia, el TAC, por supuesto, tanto el TAC helicoidal como evidentemente todo lo que tiene que ver con radiología intervencionista. Hay una tendencia evidentemente al paso de la resección, ¿no? A la ablación, con lo cual todos los temas que tienen que ver con la cirugía mínimamente invasiva, todo el tema que tiene que ver con ultrasonidos, con criablaciones, todo esto que facilita una cirugía que sí, que obliga y que justifica una recuperación más temprana, pues va a obligar a cómo se cambia el tema de dimensionamiento y de concepción del quirófano. Y luego lo que comentaba Manel también, todo el tema del estudio del proceso, ¿no? Del bloque quirúrgico. Que para eso, evidentemente, claro que ayudan las tecnologías que ha contado él, de RTLS, efectivamente,
de localización de personas que permiten regularizar todo el flujo de quirófano y efectivamente pues, es estudiarlo y de él implementar pues datos, ¿no? Si con un gemelo digital, con inteligencia artificial, pues puedes modelizar incluso lo que ocurre, puede ocurrir o qué pasaría si haces algún tipo de cambio, ¿no? Esto es algo que ahora no hay en muchos sitios y en breve pues, va a estar totalmente generalizado, ¿no? Yo creo que eso es los cambios más importantes que vamos a tener en los próximos tiempos. Luis, muchas gracias. Se nos va avanzando, la verdad es que el tiempo y nos quedan 15 minutos y tenemos que hablar de muchas cosas, pero yo quería preguntarle a Carlos, un poco para acabar esta primera sesión, de lo que hemos estado hablando, ¿no? A nivel, y con esta idea que habéis lanzado de concentrar, ¿no? Toda la parte más, dijéramos, tratamiento de nivel y en este caso en Clínica Delgado, el enfoque un poco del quirófano, pues como quirófano más especialistas o polivalentes, un poco, ¿cómo estáis enfocando en alguna esta cuestión? Gracias. Gracias, Juan. Para ayudar con la polémica, de acuerdo con lo que han comentado con el tema de la sustitución de las camas y la tendencia, pero también hay que entender la realidad de cada región y de cada país, ¿no? En el caso nuestro, en Latinoamérica y en específico en Perú, todavía existe, a pesar del dato que comentó Juan, ¿no? De 40 quirófanos por millón de habitantes, cuando uno revisa la data, por ejemplo, de camas, es ridícula, ¿no? La cantidad de la oferta hospitalaria y la realidad para pasar a modelos, por ejemplo, de hospitalización en domicilio en países como el nuestro, subdesarrollado, es mucho más compleja, porque hay gente que no tiene acceso a medios digitales, a ciertos componentes incluso sanitarios. Pero bueno, ahí lo dejo y me concentro con la pregunta de Juan. No voy a entrar con el tema de innovación de experiencia ni la parte tecnológica, quiero hablar del componente humano en el centro quirúrgico, que nosotros ahí también nos hemos concentrado y le estamos poniendo mucha atención. La realidad en Perú, me imagino que con diferentes tamices ocurre lo mismo en el resto de países, es que la oferta profesional es muy escasa. Nosotros, por ejemplo, para poder responder a esta pandemia, inicialmente pensamos que era un tema de billetera, de inversión. Oye, hay que implementar más camas de cuidados intensivos. Para que sepan, cuando empieza la pandemia, Perú tiene 300 camas de cuidados intensivos para todo tipo de dolencia a nivel nacional. Y estoy hablando de la red pública y privada. 300 camas. Hoy día tenemos más de 1.500 y la verdad es que todavía se hace insuficiente. Pero el problema de la inversión, una vez resuelto, se agrava con el problema del recurso humano. Cuando no tienes médicos, cuando no tienes enfermeras, cuando no tienes los profesionales que puedan acudir sobre la infraestructura, la tecnología, la verdad que tienes un problema serio. Y en AUNA, pensando en estos cambios, en esta innovación, nos estamos preocupando mucho por estos médicos y enfermeras en los bloques quirúrgicos, en los bloques de cuidados intensivos. ¿Cómo podemos, desde la infraestructura, desde la experiencia que ellos viven, contribuir a su descanso, contribuir a su protección? Y un tema importante que también se ha comentado, ¿no? A la programación, porque ahora tienes un equipo de cirujanos que viene y no quiere regresar sino un par de veces por semana. Quiere programarse y quiere poder operar en bloque todo aquello que sea programable, ¿no? Pero más allá del bloque quirúrgico, que evidentemente estos componentes mecánicos de flujos de cámara laminar, filtro cepa, recambio de aire, presiones negativas, flujos limpios, sucios, ya existían. O sea, este no es un tema que venga de la pandemia. Estos componentes sí los estamos trasladando a ciertas áreas de soporte del resto del hospital. Es decir, que cada unidad cuente con estos elementos. Por ejemplo, ahora estamos diseñando bloques hospitalarios, de camas hospitalarias, que fácilmente puedan transformarse hacia unidades de cuidados intensivos. Y claro, sin ser lo ideal, porque quieres tener un registro visual, porque quieres tener una mayor capacidad de acudir al paciente, estamos asegurándonos que las habitaciones vengan con el componente mecánico para tener sistemas de aire independientes, con los filtros cepa, con los recambios, con capacidad eléctrica para poder enchufar los monitores y el resto de equipos que se requieren, pero además con conectividad a la estación de enfermería para poder tener los parámetros de monitoreo del paciente.
Pero más allá de eso, preocupados por que dentro de la unidad médicos y enfermeras tengan una zona para cambiarse, tengan una zona para ducharse, tengan una zona para protegerse, tengan una zona para reunirse, pensando en situaciones como la que hoy nos está tocando vivir, ¿no? Entonces, hoy, de manera muy consciente, estamos buscando replicar en los diseños que ya están operando, en las clínicas que están operando, estos componentes del bloque quirúrgico, sin sobreexagerar, pero en los diseños nuevos sí, tratando de ser flexibles, ¿no? Y tener flexibilidad para poder migrar rápidamente y transformar lo que era un bloque hospitalario típico hacia una unidad de cuidados intensivos si se requiere, ¿no? Y mucho foco en la protección del personal prestacional, que hoy día para nosotros es lo más escaso y lo más valioso. Cuando un paciente se enferma de COVID, hay todo un sufrimiento alrededor de la familia. Cuando un médico de estas unidades se enferma de COVID, el sufrimiento es doble. Es el de la familia del médico y de los pacientes que no pueden atenderse. Carlos, es verdad. Yo creo que convenía tocar también el tema del profesional, ¿no? Que lógicamente hemos vivido en España, en todos los países, ¿no? El drama de los sanitarios, ¿no? Sin recursos y tal, sobre todo al principio, ¿no? Luego ahora encuentras mascarillas en cualquier supermercado ya, ¿no? Pero esto es importante y tal. Estaríamos hablando mucho más rato, pero nos gustaría, tenemos que avanzar, ¿no? O sea, tenemos el compromiso de acabar en 10, 15 minutos, ¿no? Y sí que nos gustaría ahora presentaros un poquito el trabajo que hemos hecho muy brevemente sobre el libro y abrir alguna última pregunta pues antes de cerrar el evento. Tú, Julio, como tú y yo somos colegas, te pediría un esfuerzo de síntesis porque al final el libro lo vamos a distribuir también, ¿no? Pero sí que nos gustaría compartir con vosotros el último trabajo que hemos hecho. Pues, Julio, cuando tú quieras. Gracias. Muy bien, pues intentaremos ser breves, a pesar de que teníamos 250 diapositivas. Pero bueno, en fin, lo primero de todo es muchas gracias a todos los que nos acompañan y sobre todo los contertulios, Carlos, Luis, Manel y Joan, por tan interesante coloquio. Y ahora, como diría Paco Umbral, vamos a hablar del libro. A ver, este libro es fruto de una larga, y yo diría que larguísima gestación. Ha tardado en ver la luz más de lo que nos hubiera gustado, pero desgraciadamente y por diferentes motivos no ha sido publicado con anterioridad. El bloque quirúrgico, siendo uno de los diseños de instalaciones más complejos que puede ofrecer la edificación a la corona, me parece especialmente bonito dedicarlo a Juan Gallostrape Pedemonte, quien ha sido uno de los firmes defensores de la divulgación de nuestro conocimiento. Y hablando más concretamente de este libro, en su redacción, encabezado por Ángel Sánchez, han intervenido verdaderos forjadores del sector de la ingeniería a nivel de diseño de las instalaciones sanitarias, que a través de múltiples experiencias, ya sea como directores de proyecto, diseñadores, directores de obra, de JG ingenieros, o bien por replantearse continuamente dilemas en cada proyecto, o por simple permeabilidad con otros especialistas del gremio, sobre todo de las experiencias que estamos teniendo con explotadores de hospitales, han aportado mejoras continuas que se han ido implementando progresivamente en los diseños de bloques quirúrgicos en nuestra empresa y que imaginamos que habrán significado mejoras en los procedimientos médicos tan complejos que desarrollan nuestros clientes del sector salud. Bien, el libro se estructura en 10 capítulos. A pesar de que su contenido es fundamentalmente de instalaciones, ponemos una especial atención en el diseño de los quirófanos, verdadero corazón de esta unidad tan compleja que podemos considerarla el centro neurálgico de un hospital, ¿no? Podemos destacar de su índice 3 grandes temáticas, que son básicamente el enfoque de las transparencias que vamos a ver a continuación. Características, diseño y tendencias, instalaciones, propiamente dichas, más Smart Building, y puesta en marcha y mantenimiento. Dejo la parte normativa para los que sean insomnes y quieran leérselo por la noche cuando estén muy aburridos. Bueno. La siguiente imagen pretende mostrar precisamente cuán complejo es un bloque quirúrgico desde el punto de vista del diseño arquitectónico, que es esta de aquí. Hemos pensado que es interesante incluir una primera parte sobre esta estructura, el funcionamiento del bloque quirúrgico, de los quirófanos como su espacio de referencia y revisando las tipologías de circulaciones más empleadas y relaciones de todas las dependencias más habituales previstas en los planes funcionales, así como de los flujos previstos. Es decir, tratamos tipos, tamaños, estructuras, dependencias, circulaciones, relaciones con otros servicios del hospital. Esta transparencia, de alguna manera, nos está mostrando un poco las relaciones que hay entre este bloque quirúrgico y el resto de unidades hospitalarias y sobre todo los flujos que tenemos que tener muy claros
a nivel de este bloque quirúrgico. Flujo de pacientes, flujo de material, flujo de sucio, flujo de limpio, en fin. A veces pensamos que desde hace años diseñamos siempre igual los bloques quirúrgicos, pero repasando los proyectos realizados en los últimos 50 años de vida de JG Ingenieros, observamos que el diseño de los bloques quirúrgicos ha estado en continua evolución. Sin cambios bruscos, eso es verdad, pero adaptándose a la evolución de la cirugía. Últimamente, estos últimos años, sobre todo el tema tecnológico, ha catapultado sobre todo la parte de ingeniería de comunicaciones, que hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno, como decíamos, adaptándonos al equipamiento médico disponible, que también en continua evolución, la introducción de medidas de seguridad para el paciente y el personal, destacando pues diferentes cosas, ¿no? Como por ejemplo la introducción de seguridades eléctricas, la desaparición de los gases anestésicos explosivos, los desarrollos de los flujos laminares, la implantación de los CMAs, de las cirugías endoscópicas, introducción de las recirculaciones de aire, cambios de material de los acabados interiores, aparición de quirófanos híbridos o robotizados, en fin. La pregunta que subyace en todo esto, ¿cómo nos imaginamos nosotros en JG Ingenieros un bloque quirúrgico? Bueno, pues la verdad es que nos lo imaginamos como un mecanismo eficiente, un mecanismo seguro, preciso, resiliente, tecnológico, flexible. La verdad es que un largo etcétera de virtudes. Y estos serían algunos de los parámetros que para las instalaciones son condicionantes de diseño conceptual, importantísimo. En definitiva, una maquinaria compleja, perfectamente engranada, que ofrece garantía y fiabilidad de uso tanto a pacientes como al staff médico. A ver, en el libro, las instalaciones, el grueso de las fuerzas, ocupan los capítulos de 3 al 6, y describe las grandes especialidades que desarrolla JG Ingenieros. En esta primera diapositiva pretendemos mostrar la complejidad en el diseño de un bloque quirúrgico a nivel de instalaciones, que además concretamente tiene la particularidad de que lo estamos desarrollando a nivel de proyecto en estos momentos. La estructura de las instalaciones básicamente la enfocamos en los 4 paquetes que habitualmente ha desarrollado JG, que son la climatización. El libro ahonda en los aspectos más relevantes en el diseño, cuyo objetivo se centra sobre todo en proporcionar una calidad de aire interior adecuada mediante un nivel de ventilación y filtraje satisfactorio. Hablamos de clasificación de salas, de factores condicionantes de diseño como la temperatura, la humedad, la sobrepresión, los niveles de presión sonora. Y tratamos también los componentes del sistema: climatizadores, conductos, difusores, filtración, regulación. Y otra de las instalaciones de capital importancia en el diseño de los bloques quirúrgicos, sin duda alguna, es la electricidad, donde el nivel de exigencia es mayor condicionado por los requisitos de desarrollo de actividades médicas, como la criticidad del estado de los pacientes. Aquí hablamos de alumbrados normales, de emergencia, suministro crítico, garantía, seguridad de las personas. En definitiva, 2 instalaciones que condicionan mucho el diseño de los quirófanos. En esta siguiente diapositiva, cuya imagen superior derecha también es un diseño que estamos haciendo ahora en estos momentos en la actualidad, se ve claramente la dificultad en coordinar y compatibilizar adecuadamente todas las instalaciones. Vamos a ver, a efectos nuestros, pensamos que se requieren unos conocimientos técnicos previos de un nivel que podríamos llamar senior, situándose como una de las especialidades dentro de la edificación del sector terciario, con el grado de complejidad más alto y, por tanto, más atractivas desde el punto de vista del ingeniero. Siguiendo con el análisis de las instalaciones que faltarían dentro de este bloque quirúrgico, que forma parte de la edificación que nosotros desarrollamos, pues nos encontraríamos en las instalaciones mecánicas, fontanería, saneamiento, seguridad contra incendios, gases medicinales, transportes neumáticos, terminando en el que más evolución está sufriendo ahora en estos momentos, que es el de comunicaciones. Cableados estructurados, activos de red, distribución de imágenes, señalización horaria, intercomunicaciones, controles integrados, seguridades electrónicas. En definitiva, 4 grandes capítulos que trabajamos en profundidad y espero que puedan servir de ayuda para los lectores, ¿no? También hemos dedicado un apartado muy extenso a una realidad que ha venido para quedarse, que es el Smart Building, que no deja de ser el resultado de la transformación digital del sector de la edificación. ¿Qué entendemos nosotros por Smart Building? Bueno, pues es un edificio smart es aquel que optimiza, que mejora en el tiempo las prestaciones para los usuarios en base a una triple estrategia. La primera es una recogida intensiva de datos de funcionamiento mediante sensores. La segunda es una interacción con los usuarios,
Y la tercera es un análisis de datos recogidos para generar información útil para la mejora continua. Es decir, desde los edificios inteligentes que trabajan en bucles de regulación cerrados, sensor, regulación, actuador, es decir, lo que antes era el BMS, estamos pasando a edificios smart con bucles de regulación abiertos y en conexión con otros edificios. Los principales beneficios asociados a los smart building, pues podríamos decir o enumerar como sostenibilidad, aumento de productividad o mejora de la protección. ¿Cuál es la realidad? Bueno, pues en realidad que es que tenemos actualmente un universo desordenado. En el mercado existen un montón de aplicaciones smart que debemos analizar, ordenar y validar. Sistemas de control de presencia, de gestión de instalaciones, fachadas activas, reserva de zonas comunes de trabajo, gestiones de carga, de vehículos eléctricos, etc. O sea, dentro de JG Ingenieros proponemos un esquema de agrupación que para que este desorden de soluciones smart se ordene en 3 vectores bien diferenciados. Un primer vector para este requerimiento de análisis y clasificación sería la infraestructura, es decir, soluciones orientadas a la optimización de las prestaciones propias del edificio entendido como contenedor de una actividad. Por ejemplo, el sistema de BMS, el sistema de gestión de mantenimiento del edificio. Un segundo vector que sería el proceso, con soluciones orientadas a la mejora del funcionamiento del edificio desde el punto de vista del proceso de trabajo. Y los recursos que se gestionan también. Por ejemplo, gestión de quirófanos, gestión de material fungible, gestión de profesionales, sus tareas. Y un tercer vector, también muy importante, que es la experiencia, que son soluciones que se implantan para la mejora de las condiciones de trabajo y o visita de las personas que ocupan el edificio. Bien, el modelo de integración que proponemos es una instalación de una plataforma de integración de todas estas soluciones sin quitar la autonomía de funcionamiento a cada una de ellas, que proporciona un nivel de supervisión superior de todas las soluciones y además de forma coordinada. Esta plataforma realiza 3 funciones principales. La primera sería visualización del estado de edificio a tiempo real, una segunda que sería comunicación entre las diferentes soluciones para que interactúen entre ellas y una tercera que sería el desarrollo de diferentes rutinas de inteligencia artificial aplicadas a diferentes elementos a partir del análisis de los datos recogidos. Bueno, pasamos a la tercera, que sería el centro de control, que tendrá para nosotros una interfaz gráfica basada en el modelo 3D del edificio, tecnología BIM que ya habíamos comentado, donde se encontrarán todos los elementos gestionados y una información numérica con los datos más relevantes de las diferentes soluciones Smart. Esta plataforma también coordinará las interacciones entre las diferentes soluciones Smart. Por último, sistemas escalables. Destacar la importancia de los sistemas escalables e interoperables para poder ir ampliando su alcance y sus funcionalidades. La propuesta hacia esta smartización completa de un edificio es muy ambiciosa y puede ser bastante complicada de conseguir. Una buena estrategia podría ser empezar, pues por ejemplo, con un Start Small, que es empezar con algo más acotado, por ejemplo, una unidad concreta, para ir pasando a una unidad, una segunda unidad, para tener más unidades conectadas a la primera. Para, por último, pensar en el Think Big, pensar en grande y conseguir un hospital totalmente smart. Vamos a terminar ya con las tendencias, que no pretende hablar de moda ni mucho menos, pero bueno, hemos osado, hemos atrevido a incluir una serie de tendencias que pensamos que pues, se pueden ir desarrollando en el futuro más inmediato, a corto plazo, y algunas de ellas podrían ser pues, la monitorización de las condiciones ambientales y microbiológicas, medidas de ahorro energético, iluminaciones personalizadas, instalaciones audiovisuales, inteligencia artificial, técnicas de simulación, cambios de sistemas de limpieza y desinfección, robotización. En definitiva, he sido bastante rápido. Yo me gustaría primero advertir que esta publicación supone exclusivamente un punto y seguido. Los avances tecnológicos de equipamientos, materiales, instalaciones se suceden de manera totalmente vertiginosa y los bloques quirúrgicos tienen la particularidad de que nunca estarán escritos del todo. Siempre habrá una nueva página que añadir. En fin, hasta aquí hemos llegado. Esperemos que el libro os guste. La verdad es que lo hemos hecho con mucha ilusión.
Pues muchas gracias, Julio, también. Gracias a todos los invitados que nos han acompañado. La verdad es que tenemos dos preguntas entre el público. Estamos un poco fuera de tiempo, es decir, que entendemos que nuestros invitados, por cuestiones de agenda, tenían una limitación. Digamos que tal vez alguno de los invitados tiene que marcharse. Por favor, que no pasa nada si se tienen que marchar. Pero nos pregunta uno de los participantes acerca de las tecnologías 5G, precisamente, ¿no? Hace 2 años en el Mobile World Congress de Barcelona hubo algunas pruebas piloto, ¿no? Por ejemplo, el Hospital Clinic, ¿no? O el servicio de emergencias médicas también, unas pruebas piloto de ambulancias conectadas, etcétera. No sé si recogéis en el libro algunos aspectos sobre esta cuestión, ya que una de las tendencias, es verdad, de los últimos años ha sido la transformación de las instalaciones de comunicación o telecomunicaciones en el interior de los quirófanos, pero es verdad que estas pruebas pilotos han sido muy escasas todavía. No sé si Luis, no sé si Julio, no sé si queréis decir algo. Luis, tú tal vez te constan otras experiencias. Bueno, vamos a ver. Lo que sí es cierto es que hay una parte importante de los fondos Next Generation que alguna vez llegarán, esperemos, ¿no? Y una de las palancas precisamente tiene que ver con las comunicaciones y con el desarrollo del 5G, ¿no? Yo creo que las experiencias más interesantes que había sobre el tema del 5G es el tema del uso efectivo de la cirugía robótica a distancia, ¿no? Esto junto con lo que sería la mejora de las capacidades ápticas del propio dispositivo, yo creo que sería como el punto un poco más llamativo y el que marcaría un poco un punto de inflexión entre la aplicación del 5G realmente en medicina y todo lo que se podría hacer a partir de ahí, ¿no? Ha habido alguna experiencia, sí, creo que exitosa, pero sinceramente yo creo que eso es lo que va a marcar el punto de inflexión, ¿no? Cuando podamos hacer cirugía robótica a distancia, segura y tal, yo creo que será, a partir de ahí dispararemos las capacidades del sistema a un real time, ¿no? O sea, hacer las cosas en tiempo real, estés donde estés, ¿no? Con lo cual toda la telemedicina, todo esto que a veces es que no hay la cercanía, seguramente tenga una visión distinta, ¿no? Muchas gracias, Luis. No sé, Julio, si tenéis estudiadas implementaciones, pero bueno, con lo que ha dicho Luis creo que queda claro, ¿no? Es una de las tendencias, es decir, cuando el... Quizás esta pregunta yo se lo trasladaría a Carlos para ver cómo se está viviendo precisamente esta transformación del 5G en el Perú. ¿Y qué experiencia pueden tener en un edificio o una organización de referencia como la vuestra? Sí, mira, gracias Julio. Todavía estamos gateando, todavía no llegamos a andar, ¿no? Acá la presencia de AUNA en LATAM pretende ser regional. Hoy día estamos en Colombia y en Perú. Y uno de los grandes retos que casi es previo a lo que hemos hablado es la capacidad de poder interactuar, por ejemplo, con equipos médicos que puedan conversar entre sí, ¿no? La posibilidad de interactuar, conversar, adherirse a protocolos y guías en tiempo real, para nosotros hoy día es un tema que demanda atención, ¿no? Tenemos equipos de oncología en Colombia muy competentes, igual acá en Perú, Auna es dueño de una compañía de aseguramiento que tiene casi 1 millón de afiliados hoy día. Es una prepaga bastante grande y eso nos ha permitido poder entrar a profundidad, ¿no? Ahora, a nivel tecnológico, ya hemos comenzado a hacer algunas pruebas a nivel de centro quirúrgico, Julio, donde participan médicos que no están de manera presente, ¿no? Y que opinan y que a través del vídeo pueden conectarse, dar opinión e interactuar con sus colegas que están ahí. Todo el mundo de la robótica, que tiene que ver ya con equipos que puedan hacer operación a distancia. Si bien tenemos en Delgado una sala preparada para tener equipos como el Da Vinci, del cual se hablaba muchísimo hace unos 5 años, todavía no lo hemos implementado. Y no lo hemos implementado porque creemos que todavía no estamos en el momento para dar ese salto, ¿no? Por un tema de costo, por un tema de inversión y por un tema de entrenamiento y capacidad del profesional médico. Pero hacia allá vamos, Julio.
Perfecto. Escuchad, hemos, digamos que sobrepasado el tiempo que teníamos pensado dedicar a la sesión. Agradeceros de nuevo tanto a los participantes como a todos los invitados que nos han acompañado. Como decía al inicio, ya lo han preguntado por aquí por el chat, enviaremos el libro en PDF a las personas que hayan asistido al acto. Y alguna otra pregunta que ha quedado sin responder, pues la trataremos de responder vía correo electrónico, ¿de acuerdo? Para que no penséis que no nos interesa los aspectos que comentáis, ¿de acuerdo? Que son muy pertinentes. Muchas gracias a todos. Damos por finalizado este acto de nuevo. Gracias a JG y al IL3 por la confianza en Hospitecnia. Nos vemos pronto en otras sesiones. Ha sido muy interesante realmente conocer vuestras ideas y perspectivas. Muchas gracias.